justamente porque se ha aumentado bastante el impuesto selectivo al consumo a varios productos, y justamente para ver un poco cuál es la perspectiva, ¿cierto?, del empresariado y de qué manera calculan que esto va a afectarles. Se encuentra con nosotros el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Andreas von Wedemeyer, para darnos su opinión. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Sebastián. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy día se reveló entonces estos aumentos que creo tal vez el que más va a afectar al mundo va a ser, a todo el Perú, va a ser el del aumento de la gasolina, ¿cierto? Bueno, en realidad el que más va a afectar también a nuestro honor como peruanos es que se está grabando con 60% más precisamente en la parte de los alcoholes al pisco peruano. Es decir, el que más va a sufrir va a ser más bien nuestra bebida insignia, el pisco, que le han subido con otras bebidas que tienen más de una graduación del 25 al 40%, le han subido el impuesto en un 60%. Ahora, eso, sí. En lo que se refiere al combustible, es muy cierto. El combustible es un bien grabado con selectivo al consumo, pero cuyo precio repercute en todos los productos del país. Entonces, acá tenemos el diésel 2, que es el que se usa mucho para la parte de producción industrial. Se sube 30% y va a tener su repercusión sobre los costos de los productos que se produce con la generación de energía de este tipo. Y lo más grave es más bien el diésel B5 y B20, especialmente el B5 que se usa para los camiones que transitan por nuestras carreteras, que mueven todos los productos en el Perú, porque como cabotaje tampoco no tenemos todos los productos que se mueven en el Perú, se mueven por camión, muy poco por tren. Entonces, esos productos, imaginémonos los productos de pan llevar de la Sierra Central, todos esos productos que al final llegan a nuestros mercados, a la gran metrópoli de Lima, a las grandes ciudades del Perú, llegan con un combustible que va a costar 39% más. Ahora, sobre justamente eso, más bien lo que entiendo, pues el argumento que se utiliza es que la idea es más bien que el empresariado, que nuestra sociedad, que Perú en general, tienda a utilizar cosas que son más sostenibles, a medida seco, ¿cierto?, y demás. Entonces, más bien no sería esta una manera de fomentar o de alguna manera poner la pistola a la cabeza para que vayan cambiando la industria y demás cosas a transporte, digamos, más sostenible, por utilizar esos términos. Bueno, eso es una cosa que está ocurriendo en todo el mundo. Generalmente se trata de incentivar más bien los combustibles que no sean fósiles, menos que castigar a los fósiles. En todo caso, si quiero hacer una cosa así, nadie se puede imaginar que por esta medida que se ha tomado entre gallos y medianoche a las 12:58 de la noche de ayer, para que tenga vigencia 2 minutos después, sin haberlo conversado ni con los gremios, ni con las empresas, ni con nadie, para ver cómo se pone en vigencia todo este sistema que es complejo de poner en vigencia. Eso se tiene que hacer, por ejemplo, el cambiar la matriz de energía en un país, se tiene que hacer con mucho tiempo y gradualmente, porque nadie se puede imaginar que por esta medida, de la noche a la mañana, vamos a transitar solamente con camiones eléctricos por el Perú, ¿no? Claro, o sea, es imposible. Es imposible. Y tampoco la medida como está hecha, lamentablemente, y esto realmente es muy lamentable, está hecha simplemente para tapar un hueco en el erario nacional. Pero lamentablemente eso es una medida muy complicada y no debe hacerse así, porque lo que se está haciendo es subir los selectivos al consumo. Los selectivos al consumo se llaman así, todos los impuestos selectivos al consumo, porque graban una externalidad. Es decir, si un producto que
si se consume en exceso, produce un daño a la sociedad porque enferma a gente, por decir, o envicia a gente en su consumo en exceso, entonces eso le cuesta dinero a la sociedad. Claro. Y entonces se calcula eso, y ese costo, con justa razón, se le imputa al producto directamente en una forma de un impuesto, para que la sociedad se pueda resarcir del costo que se está creando ahí. Pero en este caso, estos impuestos van mucho más allá de un efecto de externalidades, y se convierte simplemente en un impuesto más de aquellos productos que pagan impuesto selectivo al consumo. Pero este impuesto, al no estar basado en externalidades, ni siquiera merece tener ese nombre. Ya no es un impuesto selectivo, es simplemente un impuesto mayor a los productos que están grabados con impuesto selectivo al consumo. Y lamentablemente se ha hecho con tan corto plazo y sin preparación, cosa que yo no he visto en mi larga historia de empresario en este país. No he visto, ni siquiera en épocas no democráticas, que se haga un impuesto de esta naturaleza, que de las 23:58 de la noche a 2 minutos más tarde entre en vigencia sin tener mayores explicaciones de cómo se va a hacer eso. Imagínense, por ejemplo, un caso, el de la cerveza, en el cual hay 400.000 puntos de venta de cerveza en el Perú, que de la noche a la mañana tienen que formalmente adaptarse en su facturación, en todo su proceso, a pagar este impuesto. Eso es realmente imposible. Claro. Entonces, esto está técnicamente mal dado, y no deben darse impuestos así, porque la repercusión de esto es, a ver, Sebastián, nosotros en el Perú, en los últimos media década, de tener altas tasas de inversión privada y pública, pero sobre todo privada en el Perú, que ha hecho que el Perú hoy día sea otro que hace 10 años. Esa inversión ha ido desapareciendo del Perú, y hoy día casi no tenemos inversión privada en el Perú. Claro. Ahora, sin inversión privada en el Perú no vamos a crecer y no vamos a desarrollarnos. Entonces, una última pregunta. ¿qué necesita inversión? Hay que tener confianza. Claro, justamente. Esta forma de dar leyes es dar desconfianza, y por lo tanto esto perjudica de que podamos volver a la senda del crecimiento del 4% que necesitamos a gritos para ser un país gobernable, y además hace que se incentive a las bebidas y a los productos, ya sea producidos informalmente o de contrabando, y es hasta más. En zonas como Puno se incentiva con esto, se da directo dinero líquido a los ampones que manejan el contrabando entre Bolivia y el Perú, los famosos culebrones. Y además, muy bien, señor Bedemeyer. Con armas automáticas. Muchísimas gracias por su apreciación. Ahí lo teníamos, Andrea Formede-Bayer. Bueno, vamos a estar viendo seguramente más reacciones por parte, pues, de los gremios empresariales. Muchísimas gracias y buenas tardes.